Son las 7:05. Sí, Bien. voy a poner la música así, y te dejo a cargo a ti y tú pides por la oración y todo eso. Ok, Ok. ok. Sombra y luz, la lección de Levítico, libro de la Biblia por Moisés, amén. Sombra y luz, la lección de Levítico. Entre el humo y el fuego del altar, el pueblo buscaba en ti descansar. La ley escrita en justicia y amor marcaba el camino hacia el Redentor. Dios infinito de gloria y verdad, no habita en medio de la maldad. El peso del pecado es juicio final, la vida por vida, el pago total. Vimos la sombra de lo que vendría, la noche esperando al sol de alegría, y comprendimos la gran condición: sin sacrificio no hay redención. Sed santos pues, yo soy santo, dice Jehová, llamándonos cerca a su santidad. Levítico muestra cuán alto es Él, Dios de justicia, Dios fiel. Oh, es solo rito, ni norma, ni ley, es ver la hermosura de nuestro Rey. Jehová nos llama a la santidad, vivir para Él en fidelidad. El sacerdote entraba en temor tras el velo que ocultaba tu esplendor, llevando la sangre por expiación, buscando perdón, paz y restauración. Hoy este libro nos deja entender lo hondo que cuesta limpiarnos el ser, que el pecado hiere, rompe y destruye, y solo tu gracia restaura y construye. Pero la sombra dio paso a la luz, el Cordero perfecto subió a la cruz. Ya no hay más corderos que deban morir, en Cristo la vida volvió a latir. Él es la ofrenda, el templo, el altar, el sumo sacerdote que vino a salvar. Lo que era figura hoy es realidad, cumplió tu palabra con autoridad. Sed santos pues, yo soy santo, dice Jehová, llamándonos cerca a su santidad. Levítico muestra cuán alto es Él, Dios de justicia, Dios fiel. No es solo rito, ni norma, ni ley, es ver la hermosura de nuestro Rey. Jehová nos llama a la santidad, vivir para Él en fidelidad.
ignorancia el velo cayó, pero tu pureza nunca cambió. Ofrenda viva queremos ser, honrando tu nombre por siempre, Jehová. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar esta reunión. Se trata de una introducción al libro de Levítico, pero antes nuestro hermano Cateto nos va a hacer la oración para empezar. Adelante, hermano. Gracias por esta canción tan linda que nos recuerda la santidad de nuestro Padre en el cielo, y vamos a orar juntos. Nuestro Padre, te pedimos por medio de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, que tu Espíritu Santo nos sirva de guía en nuestro estudio del libro de Levítico por Moisés. Ayúdanos a comprender las enseñanzas del libro sobre tu santidad y tus mandamientos y aplicar su verdad en nuestras vidas para adorarte y vivir como tú deseas. Que tu Espíritu Santo nos ilumine mientras leemos este libro de la Torá, para que podamos entender su profundo significado y que su mensaje nos transforme, fortaleciendo nuestra fe y nuestro caminar contigo. Muchas gracias, nuestro Padre. Te damos gracias por medio de tu Hijo, nuestro Salvador, Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, antes de poner un pequeño video de 9 minutos, quisiera hacer una pequeña reseña de lo que es cómo hemos llegado a Levítico. Claro, ya leímos Génesis y Éxodo, pero antes de pasar a la introducción del video, a manera de recordatorio, a manera de antecedente, quisiera recordar que pues en el libro de Éxodo vemos muchos relatos muy importantes, pero lo que tiene que ver en cuanto a esto es, por ejemplo, uno de los puntos muy importantes, que Dios derrota a todos los dioses falsos de Egipto, a todos los dioses. Hace la introducción del Cordero, que en aquellos días los israelitas probablemente no tenían la dimensión y el alcance que era el Cordero. A ellos se les dijo, y así obedecieron y escucharon, que tenían que escoger un cordero de un año, y al día 14 lo iban a sacrificar. Algo muy importante es de que Dios revela el inicio del año espiritual, del año, cuando empiezan los años. Ya habíamos visto en Génesis 1:14 cómo Dios establece las estrellas, la luna y el sol y los planetas para determinar el tiempo y para observar los días sagrados. No nada más para observar las estaciones, sino también para principalmente estar en sincronía con Dios y observar los días sagrados. Aquí en Éxodo 12, Dios revela cuándo empieza el año. Y dice que es la primera luna nueva antes del equinoccio de primavera, cuando los granos de la cebada están en estado, ayúdame, Cateto, en estado verde, pero no tan verde que no se pueda comer. Hay un término, se los dejo de tarea. Maduro, no tan maduro. No, pero Aviv, el término es Aviv, en el mes de Aviv. Y esta determinación se hace de acuerdo al estado del grano en la tierra de Gosén, en Egipto, no en la tierra de Jerusalén. Bueno, los saca de Egipto. Los saca de Egipto, ahí en Éxodo 12 vimos cómo los saca de Egipto. Los hace cruzar por el Mar Rojo, como vamos a ver en la carta de Hebreos, nos explica que eso fue un bautizo. Los bautizó, los hizo pasar por debajo del agua. Y eso es lo que simboliza el bautismo, morir al pecado, morir a la vida anterior. Así los hizo morir espiritualmente al pecado de Egipto. Faraón y su ejército fueron eliminados. Ellos no calificaron para ser bautizados, entraron al mar, pero no salieron vivos.
Ah, Dios otorga las primeras tres maneras de acercarse a Él íntimamente. Este, hace ah, la revelación o otorga el maná junto con el día sábado. También, bueno, antes de eso fue en Éxodo 16. En Éxodo 12 les enseñan a cómo deben observar la Pascua. No nada más es un recordatorio por la salvación que tuvieron, cómo el Cordero los salvó, la sangre preciosa del Cordero los salvó. Y claro, nosotros ahora vemos la dimensión. Sabemos que eso representaba la sangre del Cordero mayor de nuestro Señor Jesucristo. Esto queda revelado ahí. También la fiesta de los panes sin levadura. De eso se va a hablar un poco más en Levítico. Después en Éxodo 16, Dios revela el día de descanso, el día séptimo, y da el maná. Una característica muy importante en 16, en Éxodo 16:4, dice que el maná se les da a todos por igual, obedezcan o no obedezcan la ley de Dios. Esto hay que tenerlo en mente, porque al sacarlos de Egipto, no sacó de los israelitas, no sacó las costumbres, la idolatría, el paganismo, muchas cosas. Así es que probablemente los que conocemos este refrán mexicano que dice, este muchacho salió del rancho, pero el rancho no ha salido de él. Aquí se aplica a los israelitas que fueron sacados de Egipto, pero para muchos de ellos Egipto todavía estaba en ellos. Entonces voy a tratar de poner aquí un video. Este video es de la organización que se llama, aquí está. Válgame, se me están olvidando las cosas. Voy a tratar de compartir la pantalla. ¿Sí la ven? No. No, todavía no. Ahora sí. Ok. Vamos adelante aquí. Válgame Dios. Errores técnicos. Ahora se fue. Vamos a ver. Permíteme un tantito. Ya lo estoy localizando, ya lo localicé. Ok. ¿Sí lo pueden ver? Sí, ahora sí. Ok. Pero no se escucha. Permítame, ¿no se escucha? No, No, cuando compartes la pantallita hay un cuadrecito donde tienes que poner el el sonido. el sonido. Sound. Yeah. Cuando te sale arriba, a la derecha, a la esquina, aparecen 3 puntos. Sí. Ok. Dice share sound. Vamos a ver. Ok. Mm. Ok. Ahí disculpen. No, tranquilo. Se llama The Bible Project. ¿Ahora sí? No, todavía no. No, aún no. Ahora sí. Cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían revelado y quebrantado ese pacto. Y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda.
El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las 3 maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay 2 secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas. Así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos, y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro.
La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales. Y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. Ok, déjame mato eso de aquí. Muy bien. Ya no estoy compartiendo. Okay. Muy bien. Pues esta presentación es de esta organización que se llama The Bible Project. Obviamente, si lo analizamos a la luz de las escrituras, no todo es correcto. Hay ciertas desviaciones o sesgos que van apoyando la ideología que ellos tienen. Pero me gustaron los dibujitos. A veces las imágenes, los dibujos nos ayudan a retener la información. Por ejemplo, vimos como al principio, antes del Levítico, antes de que se llevaran a cabo la organización y se tuvieron determinados los procesos y los sacrificios, Moisés no podía entrar en la tienda. Y al final de que ya se llevan a cabo los ritos, los sacrificios, la limpieza, la purificación, ya Moisés es admitido.
Esto conlleva un gran significado para todos, porque ahora que ya salimos de Egipto, por decirlo así, que ya estamos fuera de Babilonia la Grande, fuera de la JW o de cualquier otra religión falsa, espero y anhelo, y así lo he escuchado de muchos de ustedes, que han estado aprendiendo muchísimo, hemos estado aprendiendo muchísimo. La escritura se nos está revelando ante nuestros propios ojos. Y este es el punto, este es el punto. Era muy difícil, y, no más lo digo para los israelitas de aquel tiempo, sino también para todos nosotros. Es muy difícil a veces dejar las cosas que aprendimos por costumbre, por cultura, por historia, o porque así nos lo enseñaron, o por presión de la familia o de los compañeros. Pero ya que vemos cómo ciertas cosas no encajan con Dios o encajan con el mundo, ah, tenemos la ayuda del Espíritu Santo para dejarlas atrás. Por eso digo, ah, Éxodo sacó a los israelitas de Egipto. Ahora con Levítico, Dios saca al Egipto de los israelitas. Una de las cosas que menciona este video dice que Dios establece ceremonias rituales, hablando de las 7 fiestas, dice, son las fiestas de los israelitas. Estos son unos cuantos errores que capté. Para empezar, no son las fiestas de los israelitas, son las fiestas de Dios. Y esto es algo muy, muy importante, porque esas fiestas, como lo vamos a ver, establecen un vínculo personal. Aunque se les ordena que 3 veces al año los varones tienen que peregrinar a Egipto, perdón, a Jerusalén, ah, es algo principalmente personal, porque empezando, por ejemplo, con la Pascua, dice que el cordero se debería comer en su casa, con su familia. Entonces es algo familiar, algo íntimo, que tiene que ver con cada casa o con cada cabeza de casa, o incluso individualmente. Pero basta de que yo esté hablando, quisiera escuchar de ustedes qué les gustó de Éxodo y cómo apunta hacia el Levítico. ¿Alguien quiere comentar? Cateto, John Ram, Marilena. Ok, John Ram, adelante. Sí, yo quería comentar algo interesante sobre la educación judía. Históricamente los judíos empiezan leyendo, bueno, los niños o la educación judía empieza con este libro, con Levítico primero. Para ellos es muy importante la ley de los sacerdotes. Lo leen incluso antes que el libro de Génesis. Para nosotros aquí de este lado, pues difícilmente leemos el libro de Levítico, ¿no? Muchas veces para algunos incluso les parece aburrido, pero vemos, tal como lo mostró el video, que hay aspectos muy importantes que pues tienen un simbolismo y un significado dentro de la vida de un cristiano, ¿no? Y algo que no menciona el video también, que al finalizar es con todo lo de las fiestas y los votos, también nos enseña a medir el tiempo, nos enseña a ver el calendario de Dios, como lo has comentado en muchas ocasiones, y que es en este libro donde precisamente aprendemos eso. Entonces, no hay que aburrirnos, sino centrarnos en los datos interesantes y que vamos a aprender porque realmente no lo hemos analizado de esa forma. Cateto, adelante. Sí, muy bien dicho. Muchas gracias, John. Alfonso, antes mencionaste el mes de Aviv y el, conocemos el mes de Nisan si lo estudiamos con los testigos porque se celebra la Pascua, ¿no? Y entonces el mes de Aviv y el nombre Nisan es esencialmente el mismo mes, Mm. pero el nombre Aviv es el que aparece en la Biblia, es el nombre hebreo más antiguo, anterior al exilio en Babilonia, mientras que Nisan es el nombre que adoptaron del idioma babilónico, del arameo, durante su exilio en Babilonia, y ahora es el nombre estándar del mes secular, no bíblico. O sea que tienen dos calendarios, uno el bíblico, con diferentes nombres de los meses del calendario que adoptaron cuando estaban en el exilio. O sea que el mes de Aviv y el mes de Nisan son lo mismo, y es donde se celebra la Pascua. Veo la mano levantada de Carlos y de Alicia, así es que Carlos, adelante, después la hermana Alicia. Lo Bueno, escuchamos, Carlos. a mí me impresiona
eh, todas las reglas que tenían que ver con esta santidad, porque realmente, si uno piensa, para Dios en ese momento deberíamos haber sido seguramente muy repulsivos, porque hay una serie de situaciones higiénicas, de lavado, de que había que mantenerse en abstención sexual un par de días, una pequeña laceración en cualquier parte del cuerpo ya no era digno para... es realmente complicado, los alimentos, qué sé yo. Era más allá de incluso de lo físico, lo espiritual, lo alimenticio. Entonces uno se imagina que tan grandes los estándares de Dios para para el nivel requerido, digamos. ¿M? Porque realmente uno dice hasta qué grado uno considera repulsiva una persona. ¿Ah? Y en ese momento tenían que acatar todos esos reglamentos uno por uno. Uno quebrantado ya no era prácticamente la persona digna y podía ser fulminado en el acto, ¿ah? Si no acataba eso. Eso me impresiona. Gracias. Ujú. Gracias, Carlos, gracias por los comentarios. Hermana Alicia, adelante. Su micrófono está apagado. Adelante. Adelante, hermana. No se escucha. Yo creo que su volumen está muy bajo. Ahora me escuchan. Sí, ahora sí. Ah, ok. Bueno, la verdad que en lo que yo estuve investigando acerca de lo que también usted habló del Levítico, no nada más se trataba de puros rituales más eh, de, del tiempo antiguo, pues, sino que también era como una radiografía del corazón de Dios. Y cada sacrificio profetizaba a Cristo y cada ley de pureza revelaba su santidad. Cada festividad anunciaba su plan eterno. Y mientras otros libros revelan que hizo Dios Levítico, o sea, que hizo Dios Levítico nos dice cómo acercarnos a Él. Sin Levítico no entenderíamos, por ejemplo, el Nuevo Testamento, porque sin este libro Levítico, no sabríamos por qué Jesús tuvo que morir, porque dio su sangre para la salvación y nos limpia y podemos ser santos. O sea, este manual de rituales es un manual del actuar divino. Y así, bueno, como otros capítulos, como mencionó el hermano Carlos anteriormente, se habla de la limpieza y de los animales que se deben comer, de los que no se deben comer para la salud del pueblo, también para las enfermedades que tenían, como tenían los sacerdotes que, este, como fueran como unos doctores, pues lo veían, cómo estaba su piel, de qué color, si los vellos se ponían blancos, si no. Entonces, mientras no había una seguridad si era lepra o una enfermedad más fuerte de la piel, entonces lo ponían en cuarentena. Y bueno, todo va explicando muchísimas cosas para nosotros entender el futuro, pues como el futuro cuando iba a venir por medio de los sacrificios que estaban como adelantando lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo, pues cuando estuviera en carne en la tierra. Bueno, gracias. Gracias, hermana. Muchas gracias por su comentario. Quisiera repasar un par de textos. Los voy a pasar para que si alguien los quiere leer. El primero es Éxodo 12, del 1 al 20. Y el segundo es Éxodo 16, del 1 al 4. Si alguien los quiere leer.
Pero mientras, quiero comentar algo muy, muy, muy importante. Yo no tenía los conceptos bien afinados, bien arreglados. Y para mí, sinceramente, lo voy a ser sincero, la expiación era casi lo mismo que limpiar el pecado, pero ya vimos que no. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron y que Dios les dio unas pieles para que se cubrieran, el pecado no fue borrado, no fue limpiado, fue cubierto. Por eso es que tuvieron que morir, porque no habían pagado el pecado. Se les permitió seguir viviendo por unos años más, porque fueron cubiertos con los pieles de un animal. Obviamente se derramó la sangre de ese animal. Todos los sacrificios que se mencionan en Levítico, o todos los sacrificios que hacen los sacerdotes, tenían el mismo objetivo: cubrir, tapar temporalmente. Entonces, quisiera que hiciéramos reflexión de todos los pecados que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo limpió y está limpiando. Todos los pecados de la humanidad, desde Adán y Eva. Todos los pecados no fueron limpiados, fueron cubiertos, como cuando barre uno la basura abajo de la alfombra. Cuando tapa uno, quieres tapar el sol con un dedo. Eso fue lo que fueron los sacrificios. Acabamos de leer en Hebreos que el sacerdocio levítico, sacerdocio incluso de Aarón, era débil, era imperfecto. No porque la ley fuera imperfecta, sino porque los sacerdotes eran humanos. La debilidad estaba en la parte, en el factor humano. No solamente porque morían, sino porque también podían cometer pecados. Y como vimos, los hijos de Aarón fueron uno de los primeritos que violaron los santos. Entonces, quisiera que meditaran esto hoy en la noche. ¿Cuántos pecados nuestro Señor Jesucristo cargó por nosotros desde el inicio de la humanidad? Todos los pecados de los israelitas, todos los pecados de los judíos, todos los pecados del mundo que creen y tienen fe en Él. Entonces, creo que ahora podemos tener una dimensión más amplia de por qué los israelitas tenían que hacer sacrificios, para recordarse de los pecados que no eran borrados, eran cubiertos temporalmente. Ahora sí, Jacinto, adelante. Sí, leer el capítulo 12, del 1 al cuál. Del 1 al 20, está un poquito largo. Ajá. Si quieres, vamos a ver. Bueno, pues lo puedo leer en andaluz, así suena más rápido. Ah, Éxodo bueno, del 12, 1 al 1 al 10. 20, Del 1 al 10. 1 al 10. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por la familia de sus padres, un cordero por familia. Y si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis con las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana, habéis de quemarlo en el fuego. Gracias. ¿Se imaginan que si les hubieran dicho, ese cordero significa el Salvador que les va a venir a quitar el pecado de una vez por todas? ¿Se imaginan si le hubieran dicho a los egipcios, hey, egipcios, si ustedes matan a un cordero, sus pecados van a ser ocultados ante Dios y no van a ser eliminados? Entonces, hay muchas cosas que no estaban reveladas en aquel tiempo. Asimismo, hay muchas cosas que no estaban reveladas aún en nuestros días, porque estábamos cegados en la religión falsa. Ahora la escritura es una luz brillante
que nos está dando la información. Carlos, adelante. Su micrófono está apagado, Carlos. El Sí, 11 al creo que es. 20, Está bien. ya. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales. Y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga mortífera. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor, y las generaciones futuras deberán celebrarla. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el séptimo será eliminado de Israel. Celebrarán una reunión solemne el día primero y otra el día séptimo. En todo ese tiempo no harán ningún trabajo, excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. Celebrarán la fiesta de panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto formado en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante 7 días se abstendrán de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan ustedes, comerán pan sin levadura. Muchas gracias. Bueno, les pedí leer este versículo, este capítulo, pues, porque de nuevo viene hablando del Cordero, que en aquel tiempo vimos cómo la sangre nos salvaba del pecado, hacía pasar el ángel de la destrucción por encima. Pues en inglés se llama Passover, pasó por encima. Otra cosa muy importante, que yo estuve ciego y los testigos de Jehová me hicieron creer, no, esa fiesta es de los judíos, pero no, dice claramente que es una fiesta para honrar a Dios el Todopoderoso. Como hemos visto, no se les reveló la intención o el trasfondo o quién es el protagonista principal, a quién estaba apuntando ese cordero. Y como todos los pecados, todos los errores, intencionales o no intencionales, todos los pecados, una vez que usted se manifiesta, se inclina, se hinca, reconoce a nuestro Señor Jesucristo, quedan borrados, lavados, purificados, no cubiertos, lavados. También quisiera que alguien nos leyera, por favor, Éxodo 16 del 1 al 4. María, ese, o quién más, Alejandro, Pulgarín, no se animan. Déjenme Sí, buscar. yo lo leo. Ok, Éxodo 16 del 1 al 4. Bien. Dice, después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. ¿Hasta el 4 me dijiste? Sí, eso es todo. Bueno,
esa parte final donde dice que a todos les dará el maná, incluso a aquellos dice, para ver si cumplen o no mis instrucciones. En otra Biblia dice para ver si cumplen o no mi ley. Esto demuestra que el maná era para todos, pecadores y no pecadores. Esto demuestra cómo la paciencia, el amor de Dios ah, hace que le dé el maná a todos, así como hoy tenemos la lluvia y el sol, aunque seamos pecadores. ¿A qué voy con esto? A que todavía tenemos oportunidad, todavía tenemos oportunidad de, pues, de acercarnos como el día de hoy, leer las escrituras y aprender más todavía y acercarnos a Dios. Tal vez en un momento, si no le ha llegado a usted, va a ser tocado o tocada y va a sentir la presencia misma de Dios y va a tener la necesidad de hincarse y luego de bautizarse. Porque cuando yo me bauticé con los testigos de Jehová, después me di cuenta que en realidad no fue un bautizo, fue un rito de iniciación. Pero ya después de que ya conocí a Cristo y que lo reconocí públicamente y lo acepté, me sentía yo inmundo, tenía la necesidad de bautizarme y yo me bauticé. Yo me bauticé en el 2014, aunque primero fui bautizado cuando era bebé con la Iglesia Católica, después me bauticé a los 21 años con los testigos de Jehová, pero ahora que ya entiendo las cosas, ya cambia todo. Pues bien, también quiero mencionar, muy al punto lo que mencionó John Ram, de cuándo empiezan los judíos a leer Levítico. No sabía yo eso. Lo que sí sé es que muchas personas, eruditos y personas común o judíos o personas que creen en las raíces hebreas o personas que están empezando a estudiar, que el libro más alto, más le llaman el pináculo o la cúspide, la parte más elevada, en lo que tiene que ver a Jesucristo en el Viejo Testamento es precisamente Levíticos. Y aunque no habla directamente, no menciona el nombre de Jesucristo, cuando el Espíritu le revela, le da entendimiento, usted va a ver que todo se refiere o apunta hacia el Cordero Mayor, hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien más tiene comentario? ¿Quiere? Javier, Jacinto, adelante. Sí, el libro de Levítico era algo que los sacerdotes tenían que tener en cuenta porque tenían que instruir al pueblo. El israelita que vivía en su tienda no tenía un rollo de la ley entre sus posesiones. No había tantas copias. No era algo que estaba imprimido por la Watchtower y lo daban gratis sin que se necesitase pagar por ello. No, costaba mucho. El pergamino era hecho de la piel del cordero o de una oveja. Había que limpiarlo, había que secarlo, había que hacer la tinta y escribirlo a mano. O sea, esto era una cosa muy costosa y todo israelita no tenía su propia copia de la ley. Entonces, ¿cómo los israelitas aprendían la ley? Eran los levitas que les enseñaban. Y ellos eran los que tenían que saber la ley y pasarla a los israelitas para que pudieran cumplirla. Ahora, hay una cosa muy interesante que ocurrió al final de los 1800. Encontraron varios rollos, estaban escritos en el alfabeto antiguo hebreo, no el nuevo, no el babilonio, sino el muy, muy antiguo, que es como el fenicio, ¿no? Y cuando lo encontraron... en paleohebreo. Sí, en paleohebreo. Y era solamente la ley que aparece en Deuteronomio. O sea, ¿dónde están los otros libros? Hay un mandamiento, una ley, que dice que el rey tiene que hacer una copia de la ley. O sea, el rey que tenía que copiar la ley
no iba a copiar el libro de Génesis y el libro de Éxodo y Levítico y Números. Tenía que copiar la ley. Y la palabra Deuteronomio significa la segunda copia de la ley. Así que cuando encontraron esto, muchos decían, oh, un rollo de pergamino así no puede ser original, tiene que ser una cosa falsa. Porque ¿cómo puede existir por ya más de 2000 años en el desierto, en una cueva? ¿Cómo va a ser eso? No se lo creían. Y lo dijeron que era falso. Los expertos decían, esto no es verdad. Pero en una generación encontraron no solamente ese ejemplo, sino cientos de manuscritos que habían sido salvos en cuevas en el área de Qumran, donde están las cuevas donde los escondieron. Y ahora sabemos que sí, puede existir estas copias, generación tras generación, pero esta es específicamente solamente de lo que el rey tenía que hacer copias, que no era el libro de Levítico, porque el libro de Levítico era para los levitas. Pero la ley de Moisés que tenían que cumplir, a los reyes que tenían que copiar, era ese Deuteronomio. O sea, es muy interesante que cuando lo encontraron en una cueva no lo reconocieron. Se creían que era falso. Hasta que vinieron los otros ejemplares de los rollos del Mar Muerto, ¿no? Ahora sabemos que sí, y nos ayudan a comprender mejor la ley. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Alejandro, adelante. Sí, en este versículo 3, hombre, me llama la atención cómo se quejaban y se recordaban de que comían carne, comían el pan que les antojaba y no recordaban que eran esclavos y que tenían que pasar por muchas cosas para eso. O sea que, como mencionaste al principio, Alfonso, salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. En el corazón todavía tenían a Egipto. Gracias, muchas Buen gracias. comentario. Sí, excelente comentario. Vamos a ver. Manny, adelante, por favor. No, estaba viendo por todos los comentarios que estaban haciendo que el libro de Levítico realmente, bueno, como todos los libros de la Biblia, pero va a ser muy interesante porque el propósito de este libro mostrarnos de que Dios es santo. Entonces, por eso aparecen tantas cosas como mantener esa pureza, los sacrificios, o sea que vamos a sacar mucho beneficio nosotros personalmente de esto, ¿no? Porque de esa manera podemos saber cómo podemos relacionarnos mejor con nuestro Creador. Así como analizamos detenidamente Éxodo también o Génesis anteriormente, seguro que con Levítico vamos a aprender mucho, mucho, mucho. Y también algo interesante que quería resaltar, de que, bueno, se dijo que el libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia, es parte del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que fueron escritos por Moisés. El nombre Levítico proviene del griego leviticón, que significa relativo a los levitas. Entonces, el libro se centra dice en gran medida, en las leyes y rituales relacionados con el sacerdocio levítico y también lo santo que es Dios, por eso se especifica, porque si queremos acercarnos a Él, entonces nos dice cómo podemos hacerlo. Solo eso. Gracias. Quiero hacer un pequeño disclaimer o una declaración de que la lectura tanto de Éxodo como el Levítico y lo que falta, lo que estamos leyendo en el Antiguo Testamento, no es, déjame matizarlo, no es, lo voy a decir de nuevo, no es para que nosotros sigamos la ley, no, no, es para que sigamos a Jesús, que Él ya cumplió la ley por nosotros. Él es nuestro cordero, nuestro sacrificio. Me preguntaba una persona antes, hace unos días, bueno, ¿y tú si ofendes a alguien, vas a hacer un sacrificio si estás observando la ley? Pues claro,
Si tengo que pedirle perdón, pagarle lo que le hice y hacer un sacrificio. ¿Y qué animal vas a matar? Pues ninguno, porque ya el sacrificio fue hecho. Tenemos un cupón, por decirles, un cheque en blanco y el nombre de ese cheque es Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, todos los pecados son limpiados. Carlos, adelante. Quería comentar de un hecho que me llama la atención, porque el Levítico nos muestra la santidad de Dios por un lado, que es puro, es limpio, y por otro el estado de corrupción total de la gente, repulsivos totales, si así era la cosa, ¿ah? No había otra alternativa, era repulsivo si no seguían las normas de Dios. Y me recuerda el caso, por ejemplo, ahora lo recordé, del caso del leproso que le habló una vez a Jesús y tenía que hablarle de lejos, ¿se acuerdan? Porque Ujú, tenían que vociferar ellos que soy un leproso, porque si no podía tener contacto con gente. Sin embargo, vemos que en ese caso, Jesús más que sanarlo de lejos, dice que lo tocó. Entonces, me llama la atención ese hecho, porque ya para Cristo ni para Dios somos tan repulsivos como en ese periodo, que fue en esa época. Entonces, el hombre, el ser humano en este momento, como dijo el otro hermano que ahí, ya no estamos cubiertos, sino que estamos limpios ante la presencia de Dios por ese sacrificio. Entonces, realmente notable la diferencia. ¿Ah? Éramos criaturas inmundas al nivel de una basura. ujú, ¿Ah? Entonces, ahora hay un contraste bastante grande y elevado con respecto al ser humano, y que incluso va a alcanzar un grado superior después, que va a ser la incorruptibilidad. Entonces, me llama la atención ese hecho de que Jesucristo no se conformó con sanar a ese leproso, sino que lo tocó y le dijo, sé limpio. Imagínense lo que significaba para ese hombre, que toda la vida rehuyó de personas que lo tocara el hombre más importante de la historia humana. ujú, Entonces, quedó patente en ese momento de que Jesús quiere algo más que sanarnos. Quiere algo más que sanarnos. Quiere Él formar, que formemos parte de Él, acariciarnos, que sentamos su amor plenamente. Eso quería comentar, hermano. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, en realidad eso se trata no de que aprendemos los oficios de los sacerdotes o los sacrificios para hacerlos, no, ya no es necesario. Lo que sí es que podemos aprender de los israelitas que esos eran recordatorios de cómo eran pecadores y repulsivos. Tal vez así somos ahora, a veces más, pero el amor de Cristo va más allá y nos puede limpiar. Así es de que, pues ha sido una hora muy estupenda. Muchas gracias, Manny, muchas gracias a todos. No sé si quieren seguir adelante. no, No me no. hagan caso a mí no me hagan caso, pero si mañana salen en la tarde y buscan la luna, van a ver que es luna nueva, comienzo de mes. Así es que el domingo vamos a estar bajo una bendición especial. Va a ser el sabbat de Dios. No el Ujú. sábado, el domingo. Eso se los digo nada más para que tengan conciencia de cómo Dios derrama su espíritu en los días que Él escoge. Así que todos están invitados para que estén aquí el domingo. ¿Quién va a conducir, Manu? No sabe. Brian. Ok. Brian va a conducir el capítulo 11 de Hebreos. Ese es un capítulo espectacular. Sí, es el Bueno, todos han sido. capítulo de los ejemplos de fe. Ujú. Ujú. Sí, pues quisiéramos seguir hablando de Levítico. Ah, Mi despertar no fue hace muchos años, relativamente hace pocos años y comprender lo que comprendo ahora de Levítico me ha transformado la vida. En realidad los invito a que se acerquen a Dios individualmente o en su familia, hagan oración. No tienen que asistir a una iglesia o una religión si no quiere, puede hacerlo si quiere, aquí no se le obliga a nadie a nada. Pero si tiene en primer lugar amar a Dios y en segundo amar al prójimo, creo que tenemos las bases cubiertas. Bueno, yo aquí acabo, Manny, le dejo el. Ok. Bien, entonces, para terminar, ¿quién desea hacer la oración para saber y después de la música, entonces, pueda representarnos en oración? Pues si no hay nadie más, yo hago la oración. Ok, entonces vamos a poner la música.
Las primicias son para mi Dios, para todo lo bueno. La primera sonrisa del día es para mi Cristo. El primer beso de la mañana para sus manos. Las migajas se las doy al mundo que vive en pecado. Para mi Dios mi mejor oración, mi mejor alabanza. Para mi Dios mi mujer y mis hijos y toda mi casa. Para mi Dios el mejor cubierto, el plato más limpio. El mejor sitio de la mesa es para mi Cristo. El agua más cristalina del vaso más reluciente. El mejor mantel que tenga voy a ponerle. No viene a cenar cualquiera, viene el Señor de señores y el Rey de reyes. El agua más cristalina del vaso más reluciente. El mejor mantel que tenga voy a ponerle. No viene a cenar cualquiera, viene el Señor de señores y el Rey de reyes. Como diga el Señor esta noche de dormir en mi casa, sin dudarlo me acuesto en el suelo y le dejo mi cama. Le diría después de cenar, Señor, si tú quisieras hacer una oración por los enfermos que hay en la tierra. Le diría, Señor, Padre mío, mira los apartados. Diles que una corona de vida les está esperando. Y sabiendo que al día siguiente ella se marcharía, le diría la iglesia de Castellón le necesita. El agua más cristalina y el vaso más reluciente. El mejor mantel que tenga voy a ponerle. No viene a cenar cualquiera, Señor de señores y el Rey de reyes. El agua más cristalina y el vaso más reluciente. El mejor mantel que tenga voy a ponerle. No viene a cenar cualquiera, viene el Señor de señores y el Rey de reyes. El agua más cristalina del vaso más reluciente. El mejor mantel que tenga voy a ponerle. No viene a cenar cualquiera, viene el Señor de señores y el Rey de reyes. Altísimo Dios Todopoderoso en los cielos, Santo Padre amoroso, solamente tú eres el Rey del universo. No hay nadie igual que tú, ni nadie mayor que tú, Padre. Gracias te damos, Señor, esta noche porque estamos aprendiendo mucho, nos estás revelando muchas cosas que son fundamentos para nosotros poder limpiar nuestras vidas y ser santos, acercarnos a ti. Gracias, Padre, por la provisión de tu Hijo, quien nos ha limpiado del pecado y que nos libera de los sacrificios, porque Él es el
el sacrificio único y para siempre, que limpia todos los pecados. Gracias, Señor. Te rogamos por las personas que están pasando dificultades, los enfermos, que tienen problemas de trabajo, tal vez financieros o de salud. Ayúdalos, Padre. Ayúdanos, Señor, en estos días difíciles. Te lo pedimos, Señor, sin merecer nada de esto, porque no hay nada que podamos hacer. Todo está hecho ya por tu Hijo y en el nombre de Él te pedimos estas cosas. Amén. 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 Ok, sí, Amén. sí, vamos a pararla. Vamos a pararla.